Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Sin excusas, sin pretextos. No perdas más el tiempo. Creadores de realidades, de la idea a la acción. Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Creadores de Realidades. Mi nombre es Alan Loría y hoy súper feliz porque tenemos una invitada de lujo, pero antes de presentarla queremos recordar que nos acompaña Andrea Espinosa. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa Creadores de Realidades. Súper feliz de estar acá. Recuerden que me pueden ver en redes sociales como Andrea Espinosa Creativa. Y nos acompaña también nuestro amigo Caleb Rivera. Hola, muy buenas noches. Para mí una bendición poder llegar hasta su casa un lunes más, un lunes de Creadores de Realidades. Recuerden que me pueden seguir en las páginas de cambioradical.cr. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a tocar un tema que es de importancia a nivel mundial. Así que bienvenidos chicos y gracias por estar creando esta nueva realidad de estar un lunes más conectados. Bueno, André. Bueno, antes de presentar a nuestra querida invitada, ustedes dirán, ¿qué está haciendo Alan acá? Nosotros nos preguntamos lo mismo, pero ahorita ya es parte de la familia, así que lo van a seguir viendo más a menudo. El próximo lunes vamos a hablar un poquito más de Alan acá con nosotros en el programa, así que no se extrañen si lo ven por acá. Gracias por acompañarnos, Alita, y por esa bienvenida tan bonita. Y pues ahora sí, tambores para nuestra invitada. Y con ustedes, desde San José, Costa Rica, Melania Guerra. Bienvenida, Melania. Muchas gracias por esos tambores. Y no yo juego pólvora, es que lo tiramos por afuera. Entonces, bienvenida. No, pues, muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Un honor. Y conocer a ambos. Y pues la invitación muy bienvenida. Gracias, Melania. Bueno, es que ustedes no se imaginan lo que nos va a contar hoy Melania. Melania nos trae todo un ejemplo de vida muy diferente, muy audaz, muy valiente. Yo siento que es como de esas historias que uno puede hacer en película, digamos. Wow. Se le puede vender a Hollywood, digamos. Después podemos hablar de eso. Y quédense con nosotros. Pueden preguntar lo que quieran en Facebook para que sea más bonito y más dinámico el programa, ¿verdad? Así es, y es que hoy vamos a estar trayendo aquí a la mesa un tema de importancia que nosotros hemos ido gestando y somos creadores de la realidad que tenemos, pero sin embargo hoy podemos replantearnos y hacer algo diferente para sumar como lo está haciendo esta chica por todo el mundo. Entonces, bueno, Melania, cuéntanos, ¿quién es Melania y qué está haciendo por este mundo? Bueno, pues para contar un poco, yo soy una costarricense, nacida aquí y crecí en San José. ¿A dónde nació? En la clínica católica, creo. ¿Pero el barrio o pueblo? Sí, y me crié en Pavas. Pavas. Sí, por el Boulevard de Romoser, bajando el Boulevard de Romoser. Ese es pues mi hogar, soy la hija mayor de la familia y soy apasionada por la exploración y por los descubrimientos desde muy chiquitita. Cuando tenía 5 años, mi abuelito me regaló un libro sobre el arqueólogo que descubrió Troya. Y desde ahí me empezó a fascinar esta idea de que había gente que tenía unos trabajos que no era estar en una oficina, sino que estaban haciendo exploraciones y descubrimientos y aventuras. Y al mismo tiempo, pues por supuesto, estaba Franklin Chan yendo al espacio por primera vez. Entonces había muchos ejemplos cercanos que yo sentía que pues había ejemplos de gente que hacía cosas súper emocionantes. Melania, ¿y cómo es ese momento donde usted dice yo quiero ir por ese lado y tal vez alguien por ahí le decía que esos tipos de estudios o carreras no eran necesariamente para una chica en su época de educación, tal vez en esos años 90, me imagino, años 80, no sé? Sí, pues yo tuve la suerte, como te digo, todos estos ejemplos se sentían cercanos y todas las noches, en los lunes en la noche, yo veía el planeta azul. Ajá. Y veía a Jacques Cousteau venir a la isla del Coco y por el otro lado Don Franklin volando al espacio. Entonces yo sentía esos ejemplos muy cercanos y
y nunca me di cuenta de que ellos eran hombres y que yo era mujer, y nunca en mi familia o en mi entorno cercano eso fue un impedimento o se me recalcó que ellos eran diferentes que yo. Así que hasta que llegué a la universidad fue cuando me di cuenta, wow, caí en una ingeniería en que las mujeres somos la minoría. Pero nunca se me reforzó eso de que yo fuera diferente o que esos trabajos no estuvieran disponibles para mujeres. Y hacia el ámbito laboral, digamos, una vez que, bueno, en la universidad me imagino que el asunto es un poco más neutro, no hay tanta discriminación como suele haber. En el ámbito, bueno, sí hay, dígalo de una vez. Hoy estamos aquí sin censura, Melania. Claro. Sí existen las universidades, por lo menos en su época existió en algún momento. Bueno, yo creo que estamos viendo todavía hoy en día que en las universidades y en la sociedad en general, yo tuve mucha suerte, como te digo, en mi entorno familiar y en mi colegio tal vez, pero no es la realidad de la mayoría de las chicas. Entonces ahí en la universidad fue cuando me empecé a dar cuenta de que la mayoría de las mujeres encuentran estos sesgos sociales o culturales de cómo se educa a las mujeres para pensar diferente que como yo crecí, y que simplemente no llegan a acceder a esas carreras, o ni siquiera se imaginan o se visibilizan teniendo ese tipo de trabajos. Entonces, a partir de la universidad, pues me interesó mucho pues trabajar y pues contar un poco mi historia para que otra gente pudiera ver ese ejemplo y verse reflejados en alguien que estaba haciendo ese tipo de trabajo. Pero sí, sesgos sí existen microagresiones, existen otras agresiones que no son tan ¿Te acordás de algo que te hayan dicho? Sí, sí, tontera. recuerdo en la carrera, por ejemplo, yo estudié aquí en la Universidad de Costa Rica, éramos 4 mujeres y 350 hombres en la facultad. ¿4 mujeres? 4 mujeres, sí, era una de las ingenierías que menos mujeres tenía, y recuerdo episodios como los compañeros estábamos aprendiendo a usar Photoshop para aprender a hacer una página web, y me acuerdo que editaron fotos de calendarios y pusieron las caras de nosotras, de las mujeres, y me acuerdo que una compañera, una de estas 4, fue y habló con el director de la carrera y los acusó. Y yo misma defendía a los hombres y le dije, pero son hombres, hay que entender, esos son varas que hacen los hombres. Y ahora yo vuelvo a ver para atrás y yo me doy cuenta que es increíble cómo uno mismo se vuelve machista para sobrevivir ese entorno, y uno aprende a normalizar este tipo de comportamientos, y uno les da un pase gratis a los hombres de que hagan estas barbaridades solo como por sobrevivencia, ¿verdad? Por sobrevivencia de uno. Entonces yo creo que uno caía en algunos de estos sesgos que uno no se daba cuenta. Wow. ¿Y cómo lo solucionan en ese momento? Porque yo no me imagino viviendo algo a ese nivel emocional, porque siendo una minoría contra 350 hombres y saber que se realiza ese tipo, digamos, de broma, y que uno es el centro de broma a ese nivel, ¿cómo lo maneja uno a nivel emocional para uno decir, ok, esas son chiquilladas? Claro, yo creo que a nivel emocional justamente ese comportamiento que yo hice es un mecanismo de defensa, es tratar de bajarle el nivel o el volumen a las agresiones que existen alrededor, y tratar de no poner atención y decir, eso no es nada, así son, hay que perdonarlos, hay que entenderlos, como quitarle valor, simplemente por defensa. Minimizar la agresión. Para uno no sentirse tan agobiado y tan agredido. Y yo siento que ahora eso pasa mucho todavía. Y entonces ese ejemplo me ha regresado muy fuerte últimamente con las acusaciones, por ejemplo, ahora en las universidades, sabiendo que yo en ese momento no tenía una definición de acoso. Yo no sabía bien a dónde estaba esa línea, y yo no había entendido de que se había cruzado. Así que yo estaba tratando de correr la línea en mi protección para defenderme, sin darme cuenta de que eso no estaba correcto. A esas chicas que están en este momento en carrera. Claro, en este momento, bueno, creo que la realidad es diferente, ¿verdad? Hemos pasado ya por movimientos globales como el Me Too y el Time's Up, y entonces estamos empezando a entender mucho mejor a dónde está esa línea que no se debe cruzar. Creo que estas generaciones ahora tienen muchísimo más claro. Empoderadas. Están mucho más empoderadas, y tienen también un entorno que les habla y les dice que eso no está correcto. Entonces, pues yo espero que ya no aguanten las cosas que uno aprendió a normalizar antes. O sea, ¿qué haría usted hoy si hubiera vivido ese tipo de agresión? Con lo que sabe hoy y con los recursos que tiene hoy.
Claro, con lo que uno sabe hoy, pues hubiera tomado fotos con mi celular de la evidencia. Eso hubiera sido lo primero, que era diferente que antes. Y hubiera apoyado, una de las cosas que me impresiona mucho es que hubiera apoyado a esta otra compañera que hizo la demanda, hizo la acusación, porque es increíble cómo en ese entorno en que éramos tan pocas mujeres, aprendimos básicamente a no apoyarnos unas a otras, porque ustedes se pueden imaginar que si uno va a una conferencia o uno va a un panel y hay 5 sillas, pero solo una está ocupada por una mujer, las otras mujeres se vuelven nuestra competencia. Entonces a uno mismo no le beneficiaba, no le correspondía apoyar a las otras mujeres porque ellas eran tu competencia. Entonces es un fenómeno que ya entiendo mejor, que hay un dicho que dice que la marea que sube levanta todos los botes. A todos nos conviene levantar la marea. ¿Para uso de frase? ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Ahora la subo yo. La voy a subir en unas frases. Sí, yo también. Sí, el dicho es: una marea que sube levanta todos los botes. Entonces, apoyar a esas mujeres que valientemente habían hecho esa acusación y haber entendido que ellas tenían la razón, y no haber sentido que ellas eran mi competencia. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando ya a través del Facebook, y dice saludos desde la Ciudad de México. Un saludo para Margarita Telles, también Tony Benavides ahí que nos manda saludos, te bendecimos también, gracias. Ricardo González, pura vida por ahí. Bueno, Melania, y para poner a la gente en contexto, porque hemos hablado de que estudié, de que pasé por esto, ¿qué fue lo que estudiaste y actualmente a qué te dedicas? Claro. Sí, pasamos muy rápido a brincar este tema tan heavy. Es la emoción. Sí, claro, bueno, yo lo que estudié primero en Costa Rica, estudié ingeniería mecánica. Como te decía, me fascinaba la exploración del mar, me fascinaba la exploración del océano y la exploración de los polos, y yo en algún momento de brillantez en el colegio logré pensar que como no podía decidir ninguno de los tres, cuál de los tres estudiar, que lo que tenían en común era la tecnología, que uno no puede ir al espacio sin una nave, y uno no puede bajar al fondo del mar sin un submarino, y uno no puede ir al Polo Norte sin tener un montón de equipo tecnológico. Entonces decidí que si lograba entender las máquinas y los instrumentos y la tecnología, que entonces podía dejar abiertas todas las otras puertas todavía. Entonces estudié ingeniería acá en Costa Rica. Después, cuando terminé, un mes después, tuve la oportunidad de viajar a Houston a trabajar con Don Franklin en la NASA. Él estaba todavía trabajando en su laboratorio desarrollando el motor antes de separarse a fundar la compañía Adastra. Hice una pasantía para él por 1 año, y el laboratorio de él quedaba justo a la par de la gran piscina donde entrenan los astronautas, donde hacen las prácticas de las caminatas espaciales. Así que empecé a visitar todos los días al almuerzo, visitar el balcón para ver las prácticas, y conocí a otra astronauta que era oceanógrafa, y ella fue la que me habló de los paralelos y los tantas similitudes entre las habilidades de viajar al océano, ¿verdad? Viajar en el océano y trabajar en barcos, con vivir en la estación espacial, ¿verdad? Es ese trabajo en equipo, en lugares confinados, en equipos súper interdisciplinarios. Entonces me interesó mucho y apliqué para estudiar oceanografía. Me fui para California, estudié en la maestría y el doctorado en California, y después ya seguí trabajando como académica en New York y en el estado de Washington también. Wow. Wow, qué increíble. Así como... O sea, ¿qué acciones, digamos, en mi mente pasan un montón de cosas cuando nos cuenta todo esto Melania? Ok, termina la U. ¿Qué acciones en concreto dice, voy a hacer esto para ir a Houston? Porque uno puede decir, sí, terminé la U, voy a buscar trabajo. Claro. Pero ir a Houston a trabajar con Franklin y todo, ¿qué acciones tomó en concreto? Porque no fue nada más como de un día para otro. Bueno, aparte de ser una buena estudiante, me imagino. Sí, y por eso me encanta el título del programa de ustedes, de Crear la Realidad, porque creo que muchas de las oportunidades que he podido tener, yo he sido parte de la arquitecta de esas mismas oportunidades. Entonces, por ejemplo, esta pasantía con Don Franklin, lo primero que hice fue, me enteré que había 2 alumnos que iban 1 año mayor que yo en ingeniería, que estaban en ese momento trabajando para él. Entonces lo primero que hice fue contactarlos a ellos y expresar mi interés en continuar la pasantía. Y después me fui al MISIT y al CONICIT y a buscar fondos porque no había financiamiento, sí. Entonces, pues ir a tocar puertas y después... No fue que nadie llegó y le dijo, mira, vos querés ir. Sí, no, todo fue bastante autocreado, con mucho apoyo también, por ejemplo, de la familia de Don Franklin. Ellos eran los que nos entrevistaban y llegaban a conocer a los papás y hacían las preguntas de si uno estaba preparado para vivir en el extranjero. Entonces...
Pues así fue como se dio, digamos, ese primer brinco, ese primer salto para salir del país. ¿Cuánto tiempo duró todo ese proceso de conocer, ir a entrevistas, venderme? Creo que fueron tal vez unos entre 5 y 3 meses, por ahí, entre 3 y 5 meses, sí. ¿En algún momento eso no tuvo duda o no tuvo miedo de que esto no va a pasar? Probablemente sí, pero al mismo tiempo pensaba que si no pasaba no estaba perdiendo nada. O sea, era una oportunidad que estaba tratando de crear y si no salía, pues inventaba crear otra. Yo sentía que tenía muchas buenas fichas en mi arsenal, digamos, tal vez, y que podía contribuir mucho. Entonces creo que estaba muy confiada de que podía hacer un buen trabajo. Y que podía usarlo como una plataforma para... Yo ya veía lo que venía después, yo sabía que esto iba a ser solo algo de un año, una pasantía de un año, y yo veía eso como una plataforma para lo que quería hacer después, entonces... O sea, ya lo habías planificado, o sea, tenías ya en mente el siguiente paso. Sí, pues yo sabía que yo quería estudiar más, un posgrado, entonces me parecía que era una buena opción de trabajar un tiempo sin comprometerme en un trabajo, que era algo de un tiempo definido. Y creando habilidades en el laboratorio, trabajando como científica, que me iban a servir para pues aplicar a una maestría o un posgrado con esos conocimientos. Okay. Qué bonito. ¿Y después qué sucede? ¿Termina, digamos, ya la pasantía? ¿Qué seguía? ¿Ya lo tenía planeado? ¿Lo tenía escrito en algún lugar? ¿O simplemente se tomó un respiro para tomar alguna decisión ya después de eso? No, durante el tiempo en Houston mandé de una vez las aplicaciones a las universidades para continuar con el posgrado. Y me acuerdo el día que llegó antes era por correo, ¿verdad? Antes todo el comunicado. Entonces me acuerdo que habían dicho que cuando llegaba un sobre delgadito era porque venía solo una carta diciendo que no te habían aceptado. Muchas gracias. Cuando venía un paquete grueso era porque venía el folleto de las aplicaciones de que te habían aceptado. Entonces me acuerdo que me emocionó mucho cuando recibí el correo de la Universidad de California. Sí, de que estaba grueso delgadito. Sí, de que me habían aceptado. Entonces pues brinqué de Houston, volví a Costa Rica como 2 meses para volver a empacar y ya me mudé para California en agosto del 2003. Ok. Es para una chica de Costa Rica, ¿qué tan difícil es todo ese cambio, digamos, de educación cultural? ¿Es golpea, no golpea? ¿Qué tan preparado tiene que ir uno? Sí, eso es interesante. Yo puedo decir que tengo bastante suerte en que desde el kinder, yo estuve en un colegio alemán aquí en Costa Rica, entonces estuve expuesta a otras culturas toda la vida, a otros idiomas, hasta a partir de la cabeza, porque en el colegio y en la escuela nos daban una clase en alemán, otra en inglés, otra en español, hacían ese revoltijo. Entonces, hacer ese cambio de idiomas muy automáticamente fue bastante natural. Creo que lo más difícil fue la experiencia de aprender a vivir solo y vivir lejos de cualquier persona que uno conocía, volver a construirse una comunidad, una red de apoyo de cero. Y en eso he tenido mucha suerte, que he topado con gente lindísima y en todos estos lugares donde he vivido tengo ahora familias extendidas. Ay, qué bonito. De hecho ahora voy a visitar a varios de ellos porque sí, son especialmente en el programa del doctorado. Veníamos de todas partes del mundo. Tenía un compañero de Indonesia, otro de India, otro de Francia, otro de Corea. Entonces, todos estamos en el mismo barco, literalmente. Porque... Y eso es algo literal. Es algo literal. Hoy no es una metáfora, ¿no? Sí, porque todos habíamos dejado atrás lo conocido y estábamos pues creando una red de apoyo nueva. Entonces, creo que eso es lo más difícil, pero también es lo más empoderador. Es cuando uno se da cuenta de que uno... De verdad, la casa se la lleva uno con uno y uno construye el hogar donde uno esté. Y entonces es muy lindo saber que eso no depende de solo la gente, la cuna donde uno nació, sino que uno lo puede construir en otros lugares. ¡Qué bonito! A mí me gustaría que nos hablara un poquito acerca de la experiencia ya viviendo ya en lugares confinados, en los polos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo llegamos a eso? Sí. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo brincamos? Sí, bueno, porque es que este año fue que fuiste con 200 mujeres, ¿verdad? 100, éramos 100, sí. En el programa este. Así es. ¿Cómo hace usted con esa ensalada de gente? Valga la comparación de otros países Claro. enlatados literalmente, era en un barco. ¿Cómo es la convivencia? Claro, bueno, pero si quieres brincamos primero a lo que preguntaba Caleb, porque creo que esa experiencia me ayudó a saber manejar un poco mejor la situación de este año.
durante el programa del posgrado en oceanografía se dio la oportunidad que empezara a trabajar con un proyecto en Baja California. Entonces bajábamos de San Diego a Baja California, a una laguna donde trabajábamos con ballenas grises. Y yo fui como que calcé muy bien, porque justamente buscaban a alguien que tuviera como el conocimiento científico, el conocimiento técnico de los instrumentos y además el español. Entonces yo fui como ese puente que logró unir a la delegación de los científicos de Estados Unidos con la comunidad. Entonces yo era siempre la que estaba, ¿verdad? Como integrándome con los pangueros y con las escuelas y dando charlas a los chiquitos, a los hijos de la comunidad. Entonces fue muy lindo como ser ese puente. Y después, el resto del año, visitábamos Alaska y el Ártico para perseguir a las ballenas cuando ellas subían, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar mucho con mamíferos marinos y al final hice 10 años de trabajo en barcos en el Ártico, en Alaska, Groenlandia, Canadá. Y el trabajo de la dinámica del trabajo en barcos es excepcional en las habilidades que hay que tener, porque imagínense si uno va a un trabajo y uno está con gente que no te cae tal vez muy bien o con el que tenés roces o tenés conflictos, en un espacio confinado como estos, en el que estás por 8 semanas o 9 semanas, no hay cómo escaparse. Sí. Entonces, la inteligencia interpersonal... O sea, no es que yo me voy a las 5 y ya, no, claro, ya me salgo este tema hasta mañana. Y aunque te caigan bien, o sea, aunque sea gente con la que te llevas bien, simplemente estás encerrado con esa gente en un espacio confinado. Entonces, no hay posibilidad de salir a tomar aire porque afuera está a menos 40 grados, ¿verdad? Oh, por Dios. Entonces todas estas dificultades o retos se vuelven muy interesantes en cómo uno aprende a generar esas habilidades blandas que les dicen, ¿verdad? Interpersonales, inteligencia emocional, de cómo reconocer uno primero sus propias emociones, de cómo empezar a ver cómo uno se va sintiendo. El autoconocimiento y empezar a verbalizar también, a tener las herramientas de comunicación, de hablar con la gente y de explicar esto es lo que estoy sintiendo, necesito espacio, necesito que no me presiones en esto, ¿verdad? O sea, hablar sobre las necesidades y entender la empatía también, de entender de dónde viene la otra persona, ¿verdad? Entonces... y hay todo un tema de lingüística porque inclusive, o sea, todos hablan por inglés, me imagino que todo, inglés es la lengua. Sí. Y culturalmente, ya no dije, traducir palabras, ¿verdad? Que yo quiero decir algo al inglés, entonces... Debe ser un colocho eso. Claro, y hay muchas veces, me acuerdo, era simpático porque a veces ni siquiera sabía el término o el vocablo para la emoción que yo estaba sintiendo. Sí. Entonces era como, es que no sé cómo se dice esta emoción que tengo en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Entonces era muy, muy interesante. Me imagino el de la India pensando lo mismo, el francés pensando lo mismo. Exacto. Y entonces es complicado. Entonces, bueno, después de todos estos años de trabajo en el Ártico, este año tuve la oportunidad de viajar en un programa, una iniciativa que está llevando a mujeres científicas a la Antártica. Lo van a hacer 10 veces y 100 mujeres cada año. Entonces, al final quieren construir una red global de 1000 mujeres científicas que tienen además herramientas de liderazgo, porque en esas semanas en el barco nos entrenan muy fuertemente en temas de liderazgo, para que accedamos a esos puestos de poder en la toma de decisiones a nivel mundial. Porque obviamente si hay pocas mujeres a nivel mundial que son científicas, todavía si nos vamos a las esferas políticas más altas son todavía menos. Entonces quieren formar que estas mujeres que tienen ya conocimiento y evidencia y datos sean las que además accedan a tener capacidades de estrategia, de visibilidad, de comunicación, todas estas cosas que a los hombres a veces se les facilita que los entrenen, mientras que nosotros nos dicen que nos quedemos como detrás de las bambalinas. Sí, Paco y Lola. Una pregunta, estos entrenamientos que se dan ahí, ¿son dados exclusivamente por chicas o hay hombres que también están invirtiendo en el entrenamiento femenino? Buena pregunta. Hay hombres en la lata esa. En el año mío no nos tocó ninguna de las capacitadoras fueran mujeres, pero sí los 2 años anteriores habían tenido un hombre, no pudo venir este año con nosotros. Pero además teníamos, el capitán del barco era hombre, la tripulación del barco eran hombres, entonces sí eran tal vez unos 35 hombres que eran parte de la tripulación, pero el programa está enfocado específicamente para que las participantes sean solo mujeres. Y mi pregunta es eso porque qué rico también reconocer de que ambos somos importantes y que ambos nos podemos apoyar, ¿verdad? Ahora, esto que se está dando, este movimiento que se está dando, ¿qué impacto va a tener hacia los hombres? Claro, bueno, dígame usted. Respóndeme usted. No sé qué sientes. ¿Te sientes amenazado? No, pero pues vieras que ha sido interesante porque en algunas entrevistas y en algunos
intercambios me han hecho la pregunta, bueno, pero esto no es discriminación contraria, es hacer lo mismo que nos habían hecho. Pero no, sí, o sea, por favor, esto se llama, exacto, se sienten atacados. Esto lo que se llama es una falsa equivalencia, básicamente, porque si uno se pone a ver los últimos 100 años de la exploración polar, solo para hablar de la exploración polar, los primeros que llegaron al Polo Sur, hombres, los primeros que llegaron al Polo Norte fueron hombres. Las mujeres estaban prohibidas de ir a Antártica hasta 1960, más o menos. Wow. Entonces hay una deuda histórica hacia con las mujeres, primero de acceso a estos lugares, ¿verdad? De que se creía que no eran capaces de llegar. Hay una cita famosa de uno de los capitanes, como en 1945, que dijo, hay cosas que las mujeres no hacen, no son presidentes, no son papas y no van a la Antártica. Así que... Qué declaración más fuerte, ¿verdad? Exacto, es una declaración, y no hace tanto, ¿verdad? Estamos hablando de que 45. 70 años. Exacto, hace 70 años. Entonces el propósito del programa es romper ese paradigma de que se vea a las mujeres haciendo cosas que no se les permitía hacer. Ya nos sapeamos 2. Queda una. Sí. Que no se les permitía hacer antes, entonces, sí, exacto. Sí, nos queda una. Ya nos sapeamos la mamá. Y de hecho, ahora que Melania dice eso, recuerdo esa broma que uno siempre ve en películas, que es mala suerte llevar a una mujer en un barco. Uno lo ve como en la película, como parte del guión, pero de pronto tiene todo un fundamento histórico de eso de que las mujeres no pueden subir a los barcos porque era mala suerte. En Piratas del Caribe salía. Sí, se ve mucho en las películas que en los barcos dicen que es mala suerte llevar mujeres y mala suerte llevar bananos también. Los bananos decían que eran mala suerte, pero de nuevo, son estos paradigmas que hay que ir rompiendo y hay que demostrar que hay todo un nuevo modelo de desarrollo, sobre todo cuando estamos teniendo las problemáticas gigantes de desarrollo sostenible, de cambio climático, tan evidentes en un lugar como Antártica, pues se vuelve más importante todavía que usemos todo el conocimiento y todas las manos que están disponibles, porque esto no se va a resolver solo con oír las voces de un sector, no se va a resolver con solo las perspectivas del mismo tipo de persona, y hay muchos problemas que las mujeres no logran evidenciar si no llegan hasta esos puestos de poder. Y antes de entrar tal vez como en la parte de la problemática, ¿verdad? De la zona, ¿de dónde nace la tica polar? Me imagino que es experiencia. Bueno, pues la página de la tica polar y todo este seguimiento ha sido en parte porque desde que yo viajaba al Ártico, mi mamá es maestra de escuela, entonces siempre me pedía que diera charlas en su clase y que fuera a hablarle a sus alumnos. Y de nuevo, recordando cómo cuando yo era pequeña no tenía esos modelos a seguir y que de alguna forma yo no los necesité, pero no significa que no haya un montón de chicas más que sí necesitan ver a alguien que se parezca a ellas, siguiendo haciendo esos tipos de trabajo, ¿verdad? Entonces sentí como esa responsabilidad, y sobre todo cuando uno va a lugares como estos que tan poca gente, y sobre todo alguien de los trópicos muy, muy rara vez vaya a lograr a ver, uno siente un gran peso encima y una responsabilidad no solo por protegerlos, pero sino por comunicar también la experiencia de lo que es estar allá. Entonces, cuando me eligieron para ir a Antártica, mi familia me vacila y me decían que ahora iba a ser bipolar. Ahora iba a estar justificado. Pero pensé que no podía ponerle ese título a la bipolar. Pero entonces de ahí viene el chiste. Bueno, y así te encuentran en redes sociales como la tica polar. Así es, sí. Okay. Bueno, perdón. Dale. Muchas gracias a todos los que se están conectando ahí, José Brenes, y a todos los chicos que están conectados. Si tiene alguna pregunta, este es el momento. Pregunten. Este es el momento para preguntar ahí. Y vamos a entrarle ahí a las preguntas que nos dejen por acá. Alan. Ok, ¿qué encontramos? ¿Qué clase de contenido te gusta compartir en tus redes? ¿Cómo sensibilizamos? Sí, en mis redes me gusta compartir todo lo que acerque a la gente a estos ambientes extremos, ya sea el océano o los polos. A veces no lo he hecho todavía, pero tal vez en algún momento haré algo. O sea, los retamos a que entren ahí a... Pues no sé si es un reto, no sé si se tienen que sentir intimidados. No, sí, claro, porque por lo general la gente no quiere leer información que los incomoda. Claro, pero no se trata de incomodar, se trata de que vean algo interesante. Por ejemplo, el otro día uno de los posts que hice es un mapa de la Tierra vista con Antártica en el centro, ¿verdad? Entonces cambiar completamente la perspectiva de cómo vemos normalmente un mapa y verlo desde otro lado, porque yo creo que más que todo lo que hay que fomentar es la innovación, ¿verdad? Entonces hacer que la gente piense diferente requiere que vean el problema desde otro ángulo. Entonces, lo que quiero con mi página es que vean el océano desde una perspectiva diferente, que vean a los polos como un lugar emocionante donde
donde la gente que vive allá o que trabaja allá está haciendo esta labor de bien social, ¿verdad? De comunicar lo que está pasando en los extremos del mundo para el bienestar de toda la humanidad y que aprecien ese trabajo que tanta gente que he tenido la suerte de conocer, pues hacen con muchísima dedicación. En tu experiencia profesional, ¿cómo ubicarías a Costa Rica en temas de cambio climático? O sea, ¿cómo está? ¿Cómo la ves del 1 al 10? Del 1 al 10, bueno, yo creo que Costa Rica tenemos, por suerte, y he logrado comprobarlo tal vez con el contacto de otras culturas, tenemos una sensibilidad muy especial por el medio ambiente. Tenemos esta dicha de que hemos estado invirtiendo en la naturaleza desde hace tanto. En 70, ¿verdad? Que es un chip que tenemos metido en la cabeza. De alguna forma, cuando nos hablan de ser sostenibles, de vivir en paz con la naturaleza, de cuidar el medio ambiente, es algo que lo entendemos en una manera muy especial. Y hemos visto los réditos que genera el cuidar el ambiente. Entonces, aunque hay algunas tendencias todavía en Costa Rica que dicen que deberíamos estar explotando petróleo o que deberíamos estar cortando, no sé, los bosques, yo creo que la mayoría de la población está muy, muy sensible a la importancia de la naturaleza y el entorno ambiental. En cuanto al cambio climático, creo que si hacemos una pregunta, creo que el Estado de la Nación hace un par de años hizo un especial sobre el medio ambiente. Tenemos un porcentaje muy alto de la población que está muy bien informada sobre qué es el cambio climático y qué está pasando y cómo nos afecta. El problema es de ahí a la acción, ¿verdad? El problema es cuánta de esa gente está conectando sus comportamientos de todo el día o de cada día con el problema macro. Entonces, por ejemplo, el océano lo sentimos tan lejano viviendo aquí en la ciudad. Es un lugar que visitamos 2 veces al año para Semana Santa. En modo vacaciones, ¿verdad? En modo vacaciones. Entonces, el bien que percibimos del océano es simplemente eso. No lo conectamos con el río que pasa por nuestra comunidad, no lo conectamos con el humo que está echando nuestra mufla. Entonces, creo que falta un poco conectar los puntos y en eso es lo que quiero trabajar y quiero que mi página ayude a conectar los puntos, ¿verdad? A conectar cómo esa basura de plástico que uno echó hoy en un río termina en el océano, termina descomponiéndose y haciéndose polvo y enterrado en un témpano de hielo en la Antártica. Porque todo eso está pasando. Yo vi hace poco leí una frase, ya hace ratillo, que decía que los mares empiezan en las ciudades. ¿Verdad? Y realmente a mí me hizo como pensar, digo, o sea, qué cosa más cierta, porque uno ve basura, yo soy un loquito que ando ahí, yo junto 3, 4 botellas por día y las echo en el primer basurero que encuentre, pero uno las ve realmente en los caños. Sí, claro. Y yo creo que es falta de esa conciencia, ¿verdad? De querer agacharse a recoger, ¿verdad? Y no solo agacharse, sino el momento de no lo voy a botar. Exacto. Sí. O no usarlo, Antes no de eso, comprarlo. Más bien, no comprarlo. Si vamos más atrás, Claro. si vemos la... Sí, Claro. que es donde uno se pregunta, ok, yo, Andrea, no soy científica, no sé nada de océanos, nada más que me gustan mucho y que vive Nemo por ahí, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi vida cotidiana para aportar en esto siendo consciente, digamos, de todos esos factores, Claro. por así decirlo? Me encantó ese proceso que hiciste como de ir cada vez más atrás, más atrás. Eso es justamente lo que hay que hacer. Eso es, cuando uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo por el océano? Y tenés ya la botella plástica en la mano. Entonces, la próxima vez que vayas a tener que comprar una botella, te vas más atrás, te vas al momento que saliste de la casa y tomas una botella que ya tenías en tu casa y la llevas llena de agua y vas buscando en el camino o en la oficina, la llenas otra vez para no tener que requerir el comportamiento de comprar una botella nueva cada día, ¿verdad? Entonces, el tenerlo presente y el tenerlo como el trasfondo de la mente todo el día, significa cambiar nuestros comportamientos de una forma que esas decisiones se vayan volviendo totalmente automáticas. A ninguno de nosotros se nos olvida ya salir de la casa sin el teléfono. Exacto. Entonces, ¿por qué se nos va a olvidar salir de la casa con una bolsa para pasar al súper después o una botella para llenarla de agua cada día? Correcto. Sí. Melania, yo quiero hacerte una pregunta porque hace un ratito mencionaste de que estamos, gracias a Dios, aquí en Costa Rica, enterados de qué es cambio climático, que cambio esto, pero ¿hay algún programa que lleve ya a las nuevas generaciones a la acción? ¿Existe ya está en movimiento? ¿Cómo la gente puede enterarse de eso? Porque todo es reciclaje. Sí, pero ¿qué está pasando con la educación y con ese cambio de creencia del que estás hablando? Claro, y en eso hay muchísimos. No sé si te puedo mencionar como unos cuantos, pero
Ahora, esta semana, por ejemplo, hay muchas comunidades que se están reuniendo para hacer campañas de limpieza en playas, en ríos, en varias ciudades. Entonces, pueden buscar varios grupos que hacen ese tipo de voluntariado. Las empresas también, las empresas se están uniendo, están poniendo horas voluntarias de sus empleados para que participen en este tipo de campañas. Hay millones de información en redes sociales, pueden buscar colectivos urbanos como Costa Rica Limpia, por ejemplo, que trabaja el tema de descarbonización y de movilidad eléctrica. Está el Centro para la Sostenibilidad Urbana, que trabaja mucho en los derechos de la persona que va caminando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Del peatón, perdón, sí, del peatón, del transeúnte, de los ciclistas también. Hoy justamente es el día de la bicicleta. Sí, ayer hubo una actividad. Ay, feliz día de la bicicleta, chicos. Así que todos, sí, el colectivo es como Chepecletas, ¿verdad? Que trabaja mucho del ciclista. Exacto, que trabaja mucho con el tema de las bicis. Entonces, conectar todas esas decisiones que todos tenemos que tomar día a día con el ambiente y entender la conexión que hay entre nuestro bienestar de salud, la salud del ambiente y la salud de una economía de un país, ¿verdad? De cómo todas esas cosas están interrelacionadas. Qué bonito, y estamos en una época, chicos, donde no es imposible empezar a sustituir estas cosas que utilizamos de plástico de un solo uso por otro tipo de... Ahora, gracias a Dios por todo el movimiento, toda la tendencia, por las redes sociales, incluso podemos adquirir todo ese montón de productos, pajillas, cepillos de bambú, bolsas de tela, para poder ir reemplazando todo este tipo de plásticos de un solo uso, ¿verdad? Exacto. Consulta, ¿sabes de alguna política de Estado que esté perjudicando el cambio climático? ¿Conoces de alguna? Es el momento de echárselo al pico. Bueno, ¿sí? Tal vez en ese sentido voy a contestar volviendo a lo de la movilidad eléctrica y el caso de los carros eléctricos, por ejemplo. El ejemplo de cómo costó pasar esa ley, y aunque yo no viví de cerca, o sea, yo no trabajaba directamente con eso, y lo viví de cerca con muchos amigos y colegas que sí lo empujaron. Sí, mucho. porque la iniciativa fue muy buena al la principio, iniciativa pero vino quisieron modificarla como 4 veces. La iniciativa vino totalmente de la ciudadanía, entonces esto se movió gracias a gente, ¿verdad? A ciudadanos que consideraban que esto era bueno para el país, así que eso es súper admirable, eso es diferente que cuando vienen las leyes desde arriba, ¿verdad? Y lo que sí ha sucedido es que han ido como suavizando un poco la ley, le han ido sacando... no, el proyecto fue modificado como fue presentado. La diputada lo presenta para eléctricos totalmente y empiezan a meter híbridos. Exacto, meter híbridos. Ahora, por ejemplo, vuelve a haber otra zancadilla, digamos, al proyecto porque se les mete de nuevo los impuestos con el plan fiscal que viene ahora. Entonces, pues, vuelven a subir los precios, que no era el propósito. Lo que queríamos era que se vuelvan competitivos con los autos regulares. Entonces, en ese sentido, en el caso de la movilidad eléctrica, pues creo que algunos diputados hubo intereses de una marca de autos oriental para que se hicieran los híbridos de nuevo en el tema. Y en el caso del mar, a mí me ha impresionado mucho, y siempre lo cuento y la gente se sorprende, Costa Rica es el único país que no tiene una ley de navegación. Entonces, sí, eso he escuchado en algo. Entonces, sí, somos el único país que no tiene ley de navegación. Entonces, uno de los proyectos que trabajé el año pasado fue entender dónde están las trabas. Y básicamente, a la conclusión a la que llegué es que no hay literalmente una traba real. Es simplemente que el mar se siente tan lejos de la Asamblea Legislativa que nadie se ha apropiado y a nadie le ha convenido tampoco poner reglas. Porque por supuesto que la vida es muy cómoda cuando no hay reglas. Entonces, el hecho de que no tengamos carriles por el agua, o que no tengamos semáforos o señalización, que no tengamos un procedimiento estandarizado de cómo se entregan cómo las capitanías entregan las licencias de navegación. Todo eso no hay ni orden en los subsidios de gasolina. Exacto, entonces todo eso beneficia mucho un desorden que hace muy difícil que podamos perseguir cosas como la pesca ilegal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esas son leyes que nos están haciendo daño simplemente porque preferimos vivir en esa falta de orden, ¿verdad? No, y yo me acuerdo hace poco los intereses de la pesca de aleta tiburón, ¿verdad? Que fue todo Exacto. por intereses comerciales. Okay. Si no, aquí tengo la otra pregunta. Si usted fuera ministra de Ambiente, ¿qué cambiaría? Así, 1, 2, 3. ¿Qué cambiaría? ¿Qué es lo primero que se le volaría tijera siendo ministra de Ambiente a lo que existe? O más bien, que Tal vez yo
no me volaría tijera, pero yo, una de las cosas con que yo sueño es que haya muchísima más cercanía entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente. Y el de Salud. Claro, y el de Salud, sí. Exacto. Pero sobre todo, o sea, el de Ciencia y Tecnología y el de Ambiente, yo siento que es tan obvio, es tan fácil, es tan fácil generar que Costa Rica se vuelva un laboratorio mundial de donde se hacen tecnologías para el bosque o para el océano. Yo veo, por ejemplo, todavía hoy en día la Facultad de Ingeniería trabaja tan lejos de la Facultad de Biología, cuando los biólogos están haciendo todo a mano y los ingenieros tienen este montón de tecnología que haría resolvería los problemas de los biólogos en 3 minutos. Entonces yo veo a los biólogos contando algo a pie, ¿verdad? Contando 1, 2, 3, 4, cuando existen técnicas de ingeniería eléctrica, por ejemplo, que les resuelven ese problema en 3 segundos. Entonces ahí nos vamos para la modificación de diseños curriculares. Exacto, y ahí por eso el de educación fue el que pensé. Entonces yo creo que unificar esas dos cosas, fortalecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología y acercarlo al de Ambiente para que Costa Rica se vuelva este hub, ¿verdad? De tecnología, de innovación, ahora con el Internet de las cosas y el 5G que viene, hay un montón de tecnología chivísima que se puede soñar y que se puede crear aquí mismo, que nos haría pasar de ser una república de bananos, que fue lo que fuimos antes, o de café, a ser una república donde se genera todo este montón de innovación chivísima que nos ayuda a resolver estos problemas globales. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Simplemente porque se sigue una estructura de los años 50 o...? Pues en eso, no hay cabeza. En eso voy a decir que llevo muchos años de no vivir en el país, entonces no sé exactamente cuál es la razón y a dónde está la traba. No sé si ha sido falta de imaginación simplemente o si ha sido que a alguien le conviene que esto no pase. Y es que yo creo que las cosas se comienzan a ser parte del paisaje. Eso es, entonces viene una persona que ha estado fuera y viene y dice, pero ¿por qué rayos teniendo los recursos que tiene Costa Rica no viene, bueno, ya saben, ¿verdad? La nueva ministra. Se llama como el Silicon Valley de la parte, sí. Yo no dije eso. No, nosotros sí lo decimos. Sí, queda grabado. Propuesta, nueva ministra. Yo quiero hacerte una pregunta. Hablamos sí de Costa Rica, hablamos de esto, pero ¿cuál es la realidad mundial y después de esto desplegar cómo nosotros, un país tan pequeño que mucha gente ni se imagina que existe, puede impactar a ese porcentaje tan afectado mundialmente? Claro, bueno, la realidad mundial es que estamos en una trayectoria hacia más o menos 4 grados de calentamiento de aquí a final del siglo. Eso es trágico. O sea, es la única palabra. Temas prácticos, así, no sé. En temas prácticos. Un ejemplo así como. Sí, en temas prácticos estamos hablando de que de aquí al 2050 se desaparece un 99% de los arrecifes de coral del mundo. 99. 99. Wow. O sea, estamos hablando de 30 años. Estamos hablando de que si se van los arrecifes de coral, se va la cuna donde nace una cuarta parte de las especies de peces del mar. Y cuando decimos se desaparece, es que ya no hay nada que podamos hacer para evitar eso. Es que duran años en regenerar. Exacto, eso lo que significa es que nunca hemos hecho este experimento con el planeta. Entonces nadie sabe qué pasa después de eso. Okay. Pero las extrapolaciones científicas, digamos, de la trayectoria en la que vamos es eso. Entonces, el Acuerdo de París fue un éxito en el ámbito de la diplomacia. En teoría. En teoría, tiene muy buenas bases para que los países cada 5 años vayan haciendo como estas promesas, ¿verdad? De que van a cumplir estas metas cada 5 años se renueva y tienen que ser más ambiciosas que las anteriores. Algunos países están muy bien, algunos países están decidiendo salirse de ese tipo de acuerdos, así que tenemos de todo en el mapa. Leí que Estados Unidos era uno de los países que más está como Estados Unidos, de hecho, es el único que firmó. Y que decidió, cuando entró el nuevo gobierno, decidió salirse. De momento es de palabra nada más. Ellos dijeron, el presidente Trump dijo que se salían, pero no pueden activar esa salida hasta noviembre del 2020. Entonces todavía no se han salido técnicamente. Pero tenemos esas amenazas, ¿verdad? Países como ese o como Brasil, que está diciendo que ahora van a desarrollar todo el Amazonas. Entonces, a pesar de que el problema ya era grave, encima empiezan a tomar esas acciones que van totalmente en la dirección opuesta. Hoy justamente estaba leyendo un estudio del nivel del mar. Esa es otra de las amenazas que a mí me quita el sueño, literalmente. Y el estudio de hoy decía que todas las
las proyecciones que se habían hecho en realidad eran demasiado conservadoras, que más o menos el nivel del mar va a subir el doble de lo que se había predicho antes. Si estuviéramos en Punta Arenas, nos tapa el... Se van a desplazar más o menos unas 200 millones de personas a nivel mundial. Entonces, si tenemos los problemas de migración que vemos hoy en día, ¿verdad? De Centroamérica, en África, por falta de agua, por falta de tierras ahora, la desertificación. Entonces, imagínense eso explotado a una escala de 200 millones de personas. ¿Y estamos hablando en cuánto tiempo? Eso era para el 2050. 30 años. En unos 30 años, exacto. Las islas, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que las islas del Pacífico Sur, por ejemplo, Fiji y todas estas islas, son como las más ambiciosas siempre en las negociaciones climáticas. Ellos son, por supuesto, los que sienten esta urgencia de que se está desapareciendo su país, pero Centroamérica no está tan lejos. O sea, nosotros nos creemos como mucho más grande que una isla, pero en realidad Centroamérica se comporta a nivel de vulnerabilidad climática como una isla porque somos tan delgaditos, la franja es tan delgadita, que lo que pasa en el Pacífico o en el Atlántico se siente a todo el territorio, ¿verdad? Entonces, si viene el Niño muy fuerte, entonces se siente en todo el país, o si viene un huracán por el otro lado, por el Caribe, también se siente por todo el país. Entonces, tenemos que dejar de creernos... nosotros que somos los que estamos así, los más delgaditos de todo. Sí, exacto. ¿Sí? Así que esencialmente, climáticamente hablando, somos una isla y tenemos que sentirnos muy conectados con lo que pasa en el mar, con todo la elevación, con las tormentas cada vez más fuertes, el derretimiento de los polos. Por eso es tan impresionante verlo en persona, porque es como el frente máximo de ese lugar que es hermosísimo, súper diferente de lo que uno conoce, y al mismo tiempo te cae encima esta realidad de, wow, voy a ser una de las últimas personas tal vez de ver esto. Uy, bueno. Melania, ¿cómo hace usted para decir, ok, conozco todo esto, tengo noción, tengo conciencia de todo esto que está pasando? ¿Cómo se desconecta para decir, ok, ahora sí, voy a ser solo Melania, voy a disfrutar mi vida, voy a irme de vacaciones? Porque estamos hablando de un nivel de conciencia muy grande. Pero yo he visto, digamos, documentales y uno reflexiona y ahí quedó, se terminó el documental y ya. Pero ¿cómo hace uno para vivir con todas esas imágenes? Claro. Sí, eso es fuerte y justamente hoy posteé un artículo en mi página personal, pero era sobre... ¿Cómo es la página? No, de ahí. Sí. Hay que leerlo. Pues lo pueden buscar después, pero era un artículo sobre cómo irse de vacaciones. Estaba en el New York Times. Era sobre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era sobre cómo irse de vacaciones y cómo montarse en un avión sabiendo que le estás haciendo un daño al ambiente por las emisiones de carbono, ¿verdad? Entonces, cómo uno puede empatar y empatar, ¿verdad? Esa conciencia global con el deseo de ver el mundo y de ver más y expandir la mente conociendo horizontes diferentes y al mismo tiempo saber que uno está haciendo un daño. Entonces, he estado leyendo mucho últimamente sobre este comportamiento que se llama el dolor climático, le dicen en español, o el climate grief, que es como esta dolencia climática de vivir siempre, todo el día, con esa conciencia de estar pensando, uy, esto que estoy haciendo es malo, uy, esto que estoy haciendo le hace daño. Entonces, de vez en cuando sí lo tengo que desconectar un poco, necesito como suavizar un poco el volumen a esa conciencia y tengo que recargar pilas rodeándome de gente que entiende cómo se siente eso y esa urgencia que uno tiene, porque si no se vuelve súper desgastante. Y lo peor que podría pasar es que yo me vuelva cínica. En el momento que yo me vuelva cínica, soy igual de mal que alguien que está denegando que el cambio climático existe. Entonces necesito recargarme de optimismo. Y en ese caso, ir a Antártica fue parte de eso, fue rodearme de una comunidad de 100 personas que están todas luchando de sus esquinas, y teníamos una que fundó una reserva para leones en Mozambique, y la otra trabaja con arrecife de coral en Australia, y la otra es la jefa de sostenibilidad en agua para Sudamérica. Entonces teníamos un montón de gente súper inspiradora, y además vino doña Cristiana Figueres. Entonces, como costarricense, era un honor estar con alguien de esa estatura, de ese nivel, que ha logrado un cambio global. Y entonces esas son las cosas que me recargan y que me recuerdan que no estoy haciendo esto sola, ¿verdad? Que esto no es solo un peso sobre mis hombros, sino que es algo que mucha gente está empujando, y tratar de convencer que seamos cada vez más. Devolvámonos a París. Ok. De lo que se plantea en París, ¿cuánto lleva Costa Rica como país cumplido? ¿Cómo va esa agenda en Costa Rica? Sobre las metas de París,
si algo sabes. Creo, si no se sé va, muy- si no se sé camina mucho. o no se camina. No sé mucho. Creo que estamos definitivamente bien en el espectro de que las metas de Costa Rica eran de las más ambiciosas entre varios países. Pero lo emocionante de todo es que este año Costa Rica tiene un gran papel en esa reunión mundial que se hace, se llama la COP, la Conferencia de las ¿cuándo la Partes. hacen? Es siempre a final de año, entonces este año es en Chile y Costa Rica es el coanfitrión y somos anfitriones también de la pre-COP, es en octubre acá en Costa Rica. Entonces yo creo que va a haber muchísimo en los medios y en la información de que vienen todos estos ministros ahora en octubre a nuestro país. Hay que apoyar este tipo de movimientos, ¿verdad? Hay que apoyar este tipo de que Costa Rica sea el que lidera y el que lleve la batuta para que vayamos a Chile con mucha ambición. En Chile va a ser muy emocionante porque Chile, siendo un país con una costa tan grande, este año declararon que este año es una COP azul, así que van a hablar mucho del océano. Y entonces Costa Rica tiene también la capacidad de llevar el tema del mar a otro nivel en las discusiones globales. Okay. Es que sigo yo, voy. A mí el tema me gusta. Pero Caleb está muy callado, Sí, está Caleb. pensando. No, adelante. Eso, todas estas políticas son buenísimas. ¿Cómo hacemos que el tico promedio, bueno, ya hablamos un poco, ¿verdad? De cositas, pero ¿cómo hacemos el tipo, o sea, o qué falta? Porque yo lo veo como muy chiva, o sea, yo lo veo en la noticia, lo veo todo, pero eso está pasando allá, o la gente Se siente que lejano pasa allá. todavía, sí. ¿Qué hay que hacer para que el gobierno, el Estado, no sé, instituciones, lo hagan más día a día? O sea, para que realmente el tico, no sé, una campaña más cruda, Claro. como imágenes más fuertes. Creo que que lo eso- suavizan mucho, Creo que eso se tiene que trabajar de los dos lados. Primero, necesitamos una ciudadanía que quiera estar más informada, que a la hora de tener una hora o media hora libre, elijan leer sobre este tema en cualquier medio, en vez de ver Kardashians por 30 minutos, ¿verdad? Entonces necesitamos una ciudadanía que elija estar informado y que elija estos temas. Por otro lado, también medios los periodistas que sepan cómo traducir estos conocimientos. Y tenemos, por ejemplo, gente increíble como en el Semanario Universidad, que tienen este especial que se llama Ojo al Clima, donde traducen montones de la realidad. semanal. Semanal, exacto. Ojo, okay. Entonces, hay varios periodistas que se han especializado en cómo escribir sobre el cambio climático. Y tenemos en el lado de la ciudadanía también gente como este colectivo de Costa Rica Limpia, que cada COP ellos hacen videos. Mónica Araya es la que siempre está haciendo estos videos, traduciendo el conocimiento o lo que está pasando en las reuniones mundiales. Probablemente este año van a estar muy ocupados porque con esto de la reunión acá en Costa Rica hay otra reunión muy grande en Nueva York, en las Naciones Unidas, donde por cierto hay una costarricense trabajando también en organizar esta gran cumbre del clima. ¿Quién es? ¿Sabes quién es? No. Yo. Hay alguien ahí. Bueno, genial. Pero y después a final de año con la COP. Entonces hay muchas cosas que este año van a estar en los medios, de que vamos a estar oyendo el tema de cambio climático. Esto no se va a desaparecer, no se va a ir a ningún lado. Lo mejor que podemos hacer es armarnos del conocimiento para entender esas decisiones, que esas decisiones de verdad representen nuestros valores a la hora de votar, cuando votamos por una municipalidad o cuando votamos por un precandidato o un candidato a presidente. Tenemos que pensar muy bien, esta persona se alinea con mis valores ambientales, se alinea con lo que yo quiero que Costa Rica haga para resolver los problemas climáticos. Entonces, cada vez que votamos, cada vez que tomamos una decisión sobre cómo nos movemos, sobre qué comemos, cómo invertimos nuestro dinero, todo eso se relaciona con el mensaje que se le manda al país y al mundo entero sobre cuánto valoramos el tema climático. Hace aproximadamente 12 años yo me leí un libro de Al Gore, ¿verdad? Que es un clásico y creo que fue como los primeros, por lo menos los primeros que yo conocí. ¿Hay alguna literatura que usted pueda recomendar a que se encuentre aquí en el país como para generar conciencia, que quiere investigar, leer un poquito más, o alguna revista, periódico? Bueno, ya dijiste el de la universidad. Sí, el de Semanario Universidad, el de Ojo al Clima. En cuanto a libros, bueno, creo que hay documentales buenísimos. El de Al Gore seguramente era La Verdad Inconveniente. La Verdad Inconveniente. Hay una versión nueva, no sé si has visto la segunda película, salió el año pasado, de La Verdad es. Inconveniente 2. Creo que está en Netflix o uno de esos. Hay otros documentales fascinantes. Hay uno que me gusta a mí mucho que se llama Mercaderes de la Duda, Merchants of Doubt. Es un libro también, si quieren leerse el libro. La artista se llama Naomi Oreskes.
Y el libro es sobre, compara el movimiento en los años 70 del fumado, de cómo había doctores que decían que el fumado no causaba cáncer y que no era malo para la salud. Y que estaban por detrás pagados, por supuesto, por las industrias, todas las industrias tabacaleras. Bueno, como ese mismo mecanismo es lo que ha pasado y lo que ha trazado tanto la acción climática, porque, por supuesto, cuando tenés a las 5 compañías más grandes del mundo, son las petroleras, créame que hay un montón de científicos que bueno, no un montón, pero han habido varios que los han logrado comprar y son los que están sembrando este montón de duda de que esto no está pasando, de que esto no es tan urgente, de que esto no es el mismo mecanismo del fumado. Entonces, ese libro y ese documental lo recomiendo montones. Okay. Bueno, muchachos, ya se nos nos fue una hora, y este tema da para un segundo programa. Le agradecemos a todos los que estuvieron pendientes, y antes de irnos, Melania, ¿cuál es el mensaje que le deja a todas estas personas que nos vieron? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues yo creo que volviendo al título del programa de crear realidades, no podemos crear una realidad si no sabemos cómo va a ser nuestro entorno. Entonces, si queremos crear realidades basados en lo que conocemos de nuestro mundo de hoy, necesitamos que el clima se mantenga más o menos, ¿verdad?, regulado, más o menos controlado, de la manera que podemos predecir cuándo va a llover, cuándo va a venir la época seca, cuándo va a poder ser época de sembrar papas, ¿verdad? Todas estas cosas que son la base de nuestra sociedad requieren que el clima se mantenga estable. Entonces, para poder crear realidades, necesitamos crear un mundo en el que los patrones climáticos se mantengan de una forma saludable. Así que, por favor, actúen por el clima para poder crear estas realidades con las que todos soñamos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Es un tema súper fascinante. Yo casi no pude hablar, pero era porque estaba prestando mucha atención. Está impactado, Caleb, sí, miren la cara. De verdad, muchas gracias a ustedes también, que un lunes más nos acompañan aquí en su programa Creadores de Realidades. Recuerden, mi nombre es Caleb Rivera y me pueden seguir en cambioradical.cr. Yo soy Andrea Espinosa, me pueden encontrar como Andrea Espinosa Creativa. ¿Alan? Y ya. Yo soy Alan y aparezco como Alan Loría, coaching de redes. Gracias. Bueno, y yo muchísimas gracias por habernos escuchado y visto hoy, y espero que hayan aprendido algo nuevo durante el día. Ok, recuerda que tú y yo somos creadores de realidades. Gracias por escucharnos. Si te interesan nuestros talleres y servicios, podés seguirnos en Facebook e Instagram como Andrea Espinosa Creativa y CambioRadical.cr.